Hace décadas, la Luna fue el escenario de una de las hazañas más grandes de la humanidad. Pisarla, explorarla, entenderla de cerca. Ahora, en pleno siglo XXI, una nueva carrera lunar está teniendo lugar. Esta vez no se trata solo de llegar, sino de descubrir, analizar y cambiar lo que sabemos del satélite que orbita nuestro planeta. Y una de las protagonistas indiscutibles de esta historia es China y su ambicioso programa de exploración lunar. Desde que la humanidad comenzó a mirar hacia la Luna con curiosidad científica, pasamos por décadas con sondas, orbitadores y rovers que cartografiaron su superficie, compusieron mapas geológicos y trajeron datos valiosos. Pero fue la llegada del programa Chang'e de la Administración Nacional del Espacio de China la que marcó un nuevo capítulo, no solo por su éxito tecnológico, sino por los descubrimientos científicos que han estremecido a la comunidad internacional. En diciembre de 2020, la misión Chang'e 5 logró algo que no se veía desde hace más de 40 años: recoger muestras de la superficie lunar y traerlas de vuelta a la Tierra. Esto por sí solo fue un logro monumental, pero lo que los científicos descubrieron al analizar esos fragmentos cambió radicalmente nuestra visión de la Luna. Durante décadas, los científicos sabían que habían rastros de agua en la Luna, en forma de hielo en regiones polares sombreadas, pero los análisis de las muestras traídas por Chang'e 5 revelaron algo mucho más significativo. Los minerales lunares contienen una cantidad considerable de agua estructuralmente integrada, mucho más de lo que se esperaba. Algunas partículas de suelo lunar recuperadas contenían agua equivalente a al menos 170 partes por millón, una cantidad sorprendente considerando la aridez extrema del satélite. Imagina por un momento lo que eso significa. No agua superficial solamente, no solo hielo escondido en cráteres polares, sino agua formando parte real de los minerales de la Luna. Este hallazgo no solo confirma que la Luna no es tan seca como se pensaba, sino que además podría existir en cantidades suficientes para apoyar presencia humana a largo plazo, extraerla y utilizarla de formas prácticas como combustible, oxígeno o incluso agua potable para nuestras misiones. Pero la historia no termina allí. En 2024, China lanzó la misión Chang'e 6, cuyo objetivo superó incluso lo que Chang'e 5 había logrado. Esta sonda se convirtió en la primera en regresar a la Tierra con muestras de la cara oculta de la Luna, un lado del satélite que nunca se ve desde la Tierra y que representa uno de los ambientes más misteriosos del sistema solar. El éxito de Chang'e 6 no solo confirmó que era posible recoger muestras de esa región inhóspita, sino que los estudios preliminares de esos materiales están ofreciendo indicios completamente nuevos sobre la formación, evolución y composición del satélite. Científicos han encontrado que el contenido de agua en las muestras de la cara oculta es, en promedio, hasta el doble que en las muestras traídas por Chang'e 5, un dato que podría reescribir lo que sabemos sobre la distribución del agua lunar y los procesos físicos que la llevaron allí. Según investigaciones publicadas recientemente, estas muestras han permitido a los científicos observar patrones de contenido de agua que varían con la profundidad del suelo lunar, así como con el paso del tiempo local, sugiriendo procesos mucho más dinámicos en la historia del satélite de lo que se pensaba inicialmente. Estas variaciones reforzarían teorías sobre cómo el viento solar, impactos de meteoritos y el gardening lunar han conformado esta presencia de agua a lo largo de millones de años. Aun cuando la cantidad de agua no es comparable con la de la Tierra, su presencia en forma accesible, no solo en polos fríos, sino en regiones más amplias y en diferentes formas, abre posibilidades gigantescas para el futuro. Sobre todo porque China no se conforma con traer muestras y analizarlas en laboratorios terrestres. Gracias a investigaciones recientes, los científicos han desarrollado métodos para producir cantidades significativas de agua directamente a partir del suelo lunar, calentándolo para extraer vapor de agua utilizable. Según estudios, una tonelada de suelo lunar podría generar entre 51 y 76 kilos de agua, suficiente para sostener consumo humano diario
e incluso para preparar combustible de hidrógeno para cohetes en futuras misiones. Estos descubrimientos no solo son importantes desde el punto de vista científico, sino que tienen un enorme impacto estratégico en la exploración espacial futura. El agua lunar es vital para construir bases lunares, como la propuesta Estación Internacional de Investigación Lunar que China planea construir junto con Rusia alrededor de 2035. Esa base no solo será un puesto avanzado científico, sino un punto de partida estratégico para la exploración de Marte y más allá. Además, los hallazgos de las misiones Chang'e han ido mucho más allá del agua. Por ejemplo, mientras Chang'e 4 exploraba cara oculta de la Luna con su rover Yutu-2, se encontraron esferas de vidrio translúcidas y materiales geológicos únicos que pueden ofrecer pistas sobre antiguos procesos volcánicos y de impacto lunar, proporcionando información valiosa sobre la historia interna del satélite. Otro descubrimiento fascinante fue el estudio de un mineral nunca antes visto en la Tierra, bautizado como changuesita, identificado en muestras lunares y que es único por su formación y composición, permitiendo a los científicos comprender mejor cómo se formó la Luna y cómo interactuaron sus materiales con el ambiente espacial. Y estos hallazgos no solo tienen relevancia académica. La posibilidad de obtener recursos in situ, es decir, directamente desde la Luna, transforma la idea de exploración espacial. En lugar de transportar toneladas de agua, aire o combustible desde la Tierra, los futuros exploradores podrían producirlos directamente en la Luna, reduciendo costes y haciendo viable la vida y la investigación de largo plazo en otro mundo. En el corazón de todos estos avances está una pregunta profunda. ¿La Luna podría convertirse en un centro de operaciones humano fuera de la Tierra? China cree que sí. Su roadmap incluye no solo misiones robóticas y devoluciones de muestras, sino también la construcción de bases en la superficie y estaciones orbitales lunares donde científicos de todo el mundo podrían trabajar conjuntamente. Esto convertiría la Luna en algo más que un lugar de paso, en un laboratorio viviente, un punto estratégico para la ciencia, la industria y la exploración humana. Pero detrás de estos descubrimientos hay algo más fundamental: la curiosidad humana por entender su lugar en el universo. Cada fragmento de roca lunar, cada molécula de agua descubierta, nos habla de la historia de nuestro sistema solar, de los impactos cataclísmicos que dieron forma a la Luna, de cómo el viento solar depositó hidrógeno que se transformó en agua embebida en minerales. Estos descubrimientos son como páginas arrancadas de la historia de la Tierra y la Luna, guardadas bajo polvo lunar, esperando a ser descifradas. Lo que China ha logrado con el programa Chang'e no se trata únicamente de tecnología o conquista espacial. Refleja una transformación en el enfoque de la exploración científica. Los hallazgos de Chang'e 5 y Chang'e 6 son un testimonio de cómo podemos entender de manera tangible sobre un cuerpo celeste sin enviar humanos allí. Y al mismo tiempo, estas misiones están poniendo las bases para cuando los humanos, eventualmente, caminen y vivan, literalmente, sobre la superficie lunar. Imagina un futuro cercano en el que astronautas chinos, junto con colegas de otras naciones, trabajen en laboratorios lunares utilizando agua producida localmente para cultivar alimentos, reciclar aire y producir combustible. Un futuro donde la estación lunar en el Polo Sur sirva como punto de partida para misiones tripuladas a Marte. Este no es un sueño lejano, es un camino que se está trazando hoy, gracias a descubrimientos como los que hemos explorado aquí. Y así, el pequeño grano de polvo lunar traído por una sonda robótica está reescribiendo lo que pensamos acerca de la Luna. No es un mundo muerto y seco, es un lugar con historia, recursos y misterio. Un lugar donde podría nacer la próxima etapa de la exploración humana. Pero para entender realmente la magnitud de lo que China ha descubierto en la Luna, tenemos que detenernos un momento y mirar el contexto completo. Porque este hallazgo no ocurre en el vacío. Ocurre en un momento muy concreto de la historia humana,
en el que el espacio vuelve a convertirse en un escenario clave para el futuro de nuestra civilización. Durante décadas, la Luna fue vista como un destino simbólico, un logro político, un trofeo tecnológico. Después del Apolo, parecía que ya no tenía nada nuevo que ofrecernos. Se hablaba de ella como de un lugar agotado, científicamente poco interesante, demasiado cercano, demasiado conocido. Pero lo que las misiones chinas han demostrado es exactamente lo contrario. Apenas hemos empezado a entenderla. La Luna no es un objeto muerto, es un archivo, un registro casi intacto de los primeros cientos de miles de millones de años del sistema solar. A diferencia de la Tierra, no tiene atmósfera, ni tectónica de placas, ni océanos que borren su pasado. Cada impacto, cada erupción volcánica, cada interacción con el viento solar ha quedado grabada en su superficie. Y ahora, gracias a las muestras traídas por China, ese archivo está empezando a abrirse. Uno de los aspectos más revolucionarios de estos descubrimientos es que rompen con la idea clásica de una luna completamente seca. Durante décadas se enseñó que el agua lunar era anecdótica, limitada a pequeñas trazas o a hielo escondido en cráteres permanentemente en sombra. Pero los análisis modernos muestran algo mucho más completo, un ciclo activo, dinámico, donde el hidrógeno del viento solar interactúa con los minerales del regolito y genera moléculas de agua que quedan atrapadas en su estructura. Esto significa que la Luna no solo tiene agua, sino que la produce constantemente, aunque sean pequeñas cantidades. Y cuando hablamos de exploración espacial, pequeñas cantidades pueden marcar una diferencia enorme. Porque llevar agua desde la Tierra es carísimo, cada kilo cuenta, cada litro implica combustible, peso, riesgo. Si el agua puede obtenerse localmente, aunque sea parcialmente, todo cambia. Cambia la arquitectura de las misiones, cambia la duración, cambia el coste, cambia la viabilidad y con ello la viabilidad real de vivir fuera de la Tierra. Aquí es donde el descubrimiento deja de ser puramente científico y se vuelve estratégico. China no está explorando la Luna solo para entender su historia. Lo está haciendo para preparar el futuro. Un futuro en el que la Luna se convierta en un nodo logístico, científico y tecnológico. Un lugar donde reposar, experimentar, construir y lanzar misiones más lejanas. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Estamos entrando en una nueva carrera lunar? La respuesta corta es sí, pero no es la misma carrera que en los años 60. Esta vez no se trata de llegar primero y plantar una bandera. Se trata de quedarse, de controlar infraestructuras, de dominar el conocimiento y los recursos. Mientras Estados Unidos impulsa el programa Artemis y habla abiertamente de bases en el polo sur lunar, China avanza con una estrategia paralela, más silenciosa, pero extraordinariamente efectiva. Misiones robóticas sucesivas, objetivos claros, retornos de muestras, cooperación selectiva y una hoja de ruta a largo plazo que culmina en la Estación Internacional de Investigación Lunar. Una base permanente de la Luna no es ciencia ficción, es un proyecto en desarrollo. Y aquí entra otro aspecto clave de los descubrimientos chinos, la cara oculta de la Luna. Durante toda la historia humana solo hemos visto un lado del satélite, el otro ha permanecido oculto, inaccesible a observación directa desde la Tierra. Chang'e 4 y Chang'e 6 han cambiado eso, y lo que han encontrado allí es fascinante. La cara oculta parece contar una historia distinta, diferente composición, diferente evolución geológica, diferentes niveles de agua y minerales. Esto sugiere que la Luna no es un cuerpo homogéneo, sino un mundo con regiones muy distintas, moldeado por impactos colosales y procesos internos que todavía no comprendemos del todo. Entender estas diferencias no solo nos habla de la Luna, nos habla de cómo se forman los planetas, de cómo evolucionan los cuerpos rocosos, de qué procesos son comunes en el universo y cuáles son excepcionales. Cada muestra traída por China es una cápsula del tiempo, un fragmento de historia cósmica que nos ayuda a entender no solo dónde estamos, sino de dónde venimos. Y sin embargo,
hay algo todavía más profundo en todo esto. La exploración lunar moderna nos obliga a replantearnos nuestra relación con el espacio. Durante mucho tiempo el espacio fue un escenario lejano, casi romántico. Hoy empieza a verse como una extensión natural de la vida humana. Un lugar donde se investiga, se colabora, se compite y eventualmente se vive. La Luna es el primer paso lógico en esa transición. Está lo suficientemente cerca como para ser alcanzable, pero lo suficientemente lejos como para obligarnos a reinventar casi todo. Energía, reciclaje, protección, logística, psicología humana. China lo ha entendido muy bien, por eso sus misiones no son aisladas, son piezas de un puzzle mucho más grande. Cuando observamos el programa Chang'e en conjunto, vemos una progresión clara. Orbitar, aterrizar, explorar, traer muestras, ir a la cara oculta, traer más muestras, estudiar recursos, preparar infraestructura. Nada es improvisado, todo apunta a un objetivo a largo plazo. Y ese objetivo es claro, convertir la Luna en un laboratorio permanente para la humanidad, con China como uno de sus actores principales. Esto no significa necesariamente un conflicto, pero sí un cambio de equilibrio. El espacio vuelve a ser un lugar donde se define poder, influencia y liderazgo tecnológico. Y los descubrimientos científicos son la base de ese poder. Porque quien entiende un entorno, quien sabe cómo extraer recursos, quien domina su funcionamiento, tiene ventaja. Pero más allá de la geopolítica hay algo profundamente humano en todo esto. Mirar a la Luna siempre ha sido parte de nuestra historia. Ha inspirado mitos, calendarios, poemas, ciencia. Ahora, por primera vez empezamos a verla no solo como un objeto lejano, sino como un lugar en el que podemos interactuar de forma continua. Los descubrimientos de China nos recuerdan que el universo sigue siendo sorprendente, incluso en lugares que creíamos conocer bien, que aún quedan secretos bajo capas de polvo gris, que incluso nuestro vecino más cercano puede cambiar nuestra visión del futuro. Tal vez, dentro de unas décadas, miremos atrás y veamos ese momento como un punto de inflexión, el momento en que la Luna dejó de ser un destino histórico y se convirtió en una pieza clave del futuro humano. Un futuro en el que las bases lunares sean reales, en el que el agua extraída del suelo alimente misiones interplanetarias, en el que los descubrimientos científicos se traduzcan en presencia permanente más allá de la Tierra. Y cuando ese futuro llegue, recordaremos que empezó aquí, con sondas robóticas, con pequeñas muestras de polvo, con descubrimientos silenciosos, y con una nación que decidió mirar a la Luna no como un recuerdo del pasado, sino como una puerta abierta al mañana. Porque la Luna ya no es solo un símbolo, es un primer paso.